Bien, si nosotros seguimos con las invasiones inglesas, tenemos que analizar otro tópico, ¿sí? El impacto en la economía. A ver, ¿cuál es el impacto? ¿Cuáles son las consecuencias a nivel económico? ¿Sí? Y nosotros vamos a reafirmar lo que veníamos diciendo. Ante el retraso de las remesas de plata potosina se solicitaron contribuciones, ¿sí? Yo les decía, la plata que viene del Potosí no solamente escasea a nivel de producción, sino también se han retrasado las remesas debido a las sublevaciones, a las rebeliones indígenas, sí, y mestizas en el Alto Perú. ¿Qué es lo que va a pasar también? El tesoro, ¿sí? Como llegaba a Potosí, se destinaba para algunos fondos y luego se enviaba a España. Ahora lo que se hace es una parte de ese tesoro, una parte mayor, se va a destinar al ejército y el resto se envía a España. ¿Sí? Es decir, una proporción grande de los ingresos se va a quedar acá. ¿Y para qué? Para el pago de soldados, para el pago de los pertrechos, ¿sí? Herramientas, armas, uniformes, comida, en caso de movilización, ¿sí? Y se van a entregar de a poco propiedades en tierra, ¿sí? Como gratificación de servicios. Lo que nos está diciendo ya es que de a poquito se va consolidando un sector propietario en la región bonaerense, sobre todo con estos generales que nosotros hablábamos, pero también cierta estabilidad en indios y esclavos, en algunos, no en todos, por supuesto, ¿sí? Si nosotros tenemos que analizar una fuente, podemos, ¿sí? Mirar esta, la de Guillermo Beresford, ¿sí? Que hace referencia a su experiencia en la invasión inglesa, ¿sí? En la primera invasión. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Sí? Que más o menos vamos a leerlo un poquito, ¿sí? Que habiéndole notado en la ciudad que los negros y mulatos, esclavos, después de tomada la plaza, han pretendido y pretenden sacudir la subordinación a que por su fallado hayan llegado, ¿sí? Faltando a la obediencia que deben a sus respectivos amos y negándole a todos aquellos ejercicios en que por su constitución han sido empleados hasta hoy. Se les haga entender que permanecen en el mismo bando que estaban sin variación alguna y que deben estar sujetos a los amos, obedecerles en un todo con absoluta subordinación y no andar ociosos por las calles bajo las más, bajo las más rigurosas penas que tenga bien imponer, ¿sí? El excelentísimo señor mayor general británico. A ver, ¿qué nos está diciendo este primer párrafito? ¿Sí? Nos está diciendo lo siguiente. Yo les hablaba de un contingente de negros, de esclavos que vienen de la ciudad del Cabo a servir exclusivamente a los ingleses, ¿sí? Muchos de ellos se van a poner al servicio de sus generales ingleses, más otros no, utilizan esta oportunidad para emprender la huida, para refugiarse en una estancia, ¿sí? Bonaerense bajo el patrocinio y el cuidado de estos criollos y peninsulares que, por supuesto, dan la bienvenida a los esclavos y los protegen porque, como saben, son piezas carísimas que no se consiguen de forma gratuita o con precios bajos, ¿sí? Por otra parte, lo que les está queriendo decir Beresford es que justamente muchos de los negros y mulatos que van a servir al virreinato en las tropas de húsares, ¿sí? En las tropas de negros y pardos, ¿sí? Muchos de ellos van a ir en contra de los ingleses, ¿sí? Por lo que sorprende a Beresford, que dice, en teoría, ¿sí? Tanto los negros como sus amos debían apoyar al ejército inglés que justamente venía en plan de liberación de España. Por lo menos eso era lo que habían dicho ellos. Por eso es una crítica en contra de los esclavos que ellos trajeron, que los ingleses trajeron de la ciudad de Cabo, pero también contra estos esclavos que forman parte de las tropas de pardos y esclavos, ¿sí? Y que van a diezmar,
en muchas ocasiones este ejército británico, ¿sí? Después, ¿qué nos dice? Que habiéndole notado escasez de todo en los renglones de abasto y demás necesarios en la ciudad, por estar a causa de un cierto sobresalto, cerradas las tiendas de mercancías, almacenes, pulperías y de menesteres y oficios mecánicos, ¿sí? Se les provea o se les provenga, las abran, haciéndoles entender que por haber tomado la plaza no debe esto hacerse necedad, ni por el hecho de abrirlas se les seguirá en perjuicio. Antes bien todo lo contrario, designándole las más rigurosas penas que juzgue oportunas el excelentísimo señor mayor general, contra toda fortuna de cualquier calidad y condición, condición aún de la tropa británica que atropelle, insulte de palabras u obra o infiera en el más leve perjuicio de los tenderos, pulperos, almaceneros y mercachifles, ¿sí? Guillermo Carr Beresford, ¿sí? General y gobernador. Lo que nos está queriendo decir acá es que una de las consignas que propone Beresford, ¿sí? Ante la toma de la plaza, es que se abran los negocios cercanos a la ciudad, cercanos al puerto de Buenos Aires, porque justamente una de las medidas del ejército virreinal y de la ciudad, ¿sí? De estos ciudadanos, de estos empleados, ¿sí? Fue justamente cerrar, aislarlos, ¿sí? Bloquear su permanencia en el puerto, ¿sí? Y evitar que se dirijan, ¿sí? Con mayor libertad a las ciudades. Por esa razón, Beresford exige que se abran las tiendas, sobre todo para el habituallamiento, el mantenimiento de los soldados británicos, ¿sí? Es lo que más o menos les dice la carta. Bueno, acá ustedes pueden ver, ¿sí? Los que saben inglés o los que se animan por ahí a traducirlo, ¿sí? Cómo es la visión de las invasiones inglesas, pero en el caso de Inglaterra. No tanto en ese año, 1806, 1807, sino sobre todo 200 años después. ¿Cómo los ingleses ven las invasiones inglesas? ¿Sí? ¿Cómo ven esta derrota en manos del virreinato del Río de la Plata? Más o menos, si se animan y también si se animan a contarlo, a hacer un esquemita, a explicarlo, buenísimo, ¿sí? Es un texto, un recorte de un reporte de la BBC, ¿sí? Muy interesante, les puede gustar bastante, ¿sí? Por último, nosotros vamos a señalar lo siguiente: ¿cómo impactan las invasiones inglesas a largo plazo? Es decir, ¿cómo vamos a llegar a la Revolución de Mayo? ¿Por qué son tan importantes las invasiones inglesas? Y ya lo veníamos adelantando. Se van a formar cuerpos militares que tienen muchísima autonomía respecto al cabildo y al rey, se movilizan, se mantienen, ¿sí? De forma muy independiente, sin órdenes de los funcionarios del cabildo, menos del rey, ¿sí? Los ingresos que ya los veíamos, ¿sí? Las milicias emergen como una vía de ascenso social y signo de prestigio para indios y esclavos que quieren emanciparse de sus amos y para los criollos que habían perdido protagonismo político con las reformas borbónicas. Ser miembro de una milicia es una posición de honor, ¿sí? Y la sociedad lo va a considerar así. En las alianzas matrimoniales, alianzas comerciales, pesa muchísimo ya en esta etapa el hecho de pertenecer al ejército, ¿sí? Las milicias garantizan la permanencia de los líderes, ¿sí? Que quieren involucrarse en asuntos políticos, ¿sí? La política se militariza, es decir, que yo les decía que el ejército va a legitimar el poder de los funcionarios en el cabildo, o sea, funcionarios militares en el cabildo. Tal es el caso de Cornelio Saavedra, ¿sí? Como general del regimiento de patricios, y que es una antesala para la formación de los ejércitos que se van a extender durante toda la década de 1810, que van a sofocar las contrarrevoluciones en Córdoba y que van a formar luego el Ejército Auxiliar del Alto Perú, ¿sí? Espero que se haya entendido, chicos, ¿sí? Y cualquier cosa, estamos en contacto.